entonces. Ok. Listo. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? ¿Qué me cuentan? ¿Nada? No puede ser que no me cuenten nada. Me tienen que contar algo. Tienen que contarme algo. Díganme, ¿cómo les fue el fin de semana? ¿Cómo estuvo la actividad? Bien, pues, ¿cómo estuvo todo? Cuéntenme. Hablen, speaking, por favor. Señor. Nadie habla, nadie dice nada. Qué horror. Estuvo normal, profe. El fin de semana, como siempre. Todo normal como siempre. Está bien. A ver, Valseca, por favor, encienda tu cámara. Por favor. Y Roldán tampoco tiene la cámara encendida. Sí, yo sé que nadie habla. Y yo me quedo impresionado. Fueran para otras cosas, seguramente si estuviésemos hablando. Algunos parecen taciturnos o pensativos. ¿A qué se deberá eso? ¿Aló, aló? ¿Están allí? ¿Sí? Sí. Ah, sí, sí están. Ok. Pensé que no estaban. Pensé que estamos allí. Bueno, no importa. Ya veo que no quieren hablar. Les voy a pasar un documento, ¿verdad? De Zoom. ¿Dónde está? Aquí está. Que dice, llama hoy. Y esa es la asistencia. Ahí está. El Zoom ya me permite organizarlos por orden de lista. Si observan su pantalla, están por orden de lista cada uno, ¿verdad? En el orden en que los estoy observando. Bella esa captura de pantalla. Me encantan esas fotos, cómo se ven. ¿Verdad? Ok. Ahora bien, sabes que Zoom se está actualizando bastante. Entonces los tengo aquí en orden de lista y mientras van entrando los voy organizando de esa manera. Entonces nada que contar. No tienen una vida acontecida, nada. Ni siquiera la normalidad. Nada, interesante. Lo mismo que se dice por allí, que segundo de bachillerato es tan participativo, que ni siquiera sabe decir, hola profesor, pasé todo el día durmiendo. Hola profesor, estuve viendo mi serie Merlín. Hola profesor, estuve viendo el juego de Melec que le ganaron, ¿verdad? O hola profesor, soy fanático de la película La Liga de la Justicia, ¿sabes? En el Netflix, en el top 10, no sé, cosas como esa. Normal, estoy preguntando cosas como esas. No estoy preguntando, dígame el potencial estándar de la senda electrolítica. No, no estoy preguntando nada de eso porque no les he explicado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, solo les pido eso, ¿verdad? Hay algunas personas que en la realidad virtual se volvieron mudos totalmente. Cuando presencial, mira, alzaban la mano, mire profesor, por favor, auxilio, socorro, ¿verdad? Decían cualquier cosa. ¡Qué barbaridad! Bueno, entonces nada que decir. Sí, mi te fue a comprar ropa el fin de semana. A ver, fue a comprar ropa el fin de semana. Excelente. Por ejemplo, iba a ir a Río Centro y me di cuenta que estaban inaugurando un centro comercial que estaba al lado. Sí, mi pura novelería es. Que, por ejemplo, por fuera se veía inmenso, pero entras y es chiquitico por dentro, no sé, yo pensaba que iba a caminar más, porque ves por fuera y parece que llega de punta a punta el centro comercial, ¿verdad? ¿Alguien más hizo algo? No sé, profesor, me vomité todo el día, estaba vomitando. Nadie. Dormí. Me desmayé. Dormí. ¿Ah? Dormí.
Ah, no, Campaín, esas son tus 24 horas, ¿verdad? Dormir, dormir. Qué horror. Bueno, me quedaré con las ganas. Mira, ni los nuevos hablan, que a veces ni lo conozco. Mira, Nick, que tiene ese hermoso peinado, me encanta. Ojalá me pueda crecer el cabello a mí de esa manera, para yo también aparecer así. Pero lo único que puedo hacer es ponerme una peluca para parecerme a él. Mister, y si en vez de preguntarnos a nosotros le preguntamos a usted, Mister, ¿qué hizo durante todos estos días? Durante Cuéntenos. todos estos días, bueno, mira, el fin de semana, como te dije, salí, bueno, normalmente el fin de semana descanso, veo muchas series, ¿verdad? Y películas. Soy fanático de ver televisión, de ver películas, sobre todo, y películas que traigan un mensajito, ¿verdad? No solamente sin sentido allí, que pueda servirme para algo. ¿Qué más? Y bueno, lunes, martes y miércoles, que son los días que no los he visto. Lunes, martes y miércoles, bueno, vengo en la mañana al colegio, dependiendo de mi horario. Los martes es el día que salgo más temprano, ¿verdad? Y bueno, mientras salgo temprano y estoy aquí en los espacios libres, pienso qué cosa grabar, si grabo en TikTok, si grabo un video para YouTube, si grabo un Facebook, si hago una imagen, si me tiro un selfie, whatever, ¿verdad? La edad no se mide para eso. Me gustan esas cosas. Además, en Venezuela tengo muchos fans. Mis alumnos de Venezuela sí son fans míos, entonces en Facebook me escriben y esas cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, me encanta hacer esas cosas, sobre todo por ellos, porque me encanta, y sobre todo porque a mí, por mi personalidad, me encanta mucho hacer reír a la gente, ¿verdad? Y bueno, yo sé que tengo gestos y cosas en la cara que hacen eso. ¿Qué otra cosa? Hice, bueno, y después en la tarde tuvimos juntas de curso, lunes, martes y miércoles, y bueno, eso básicamente. Luego en la noche, por supuesto, una peliculita, anoche vi La Liga de la Justicia, antier vi El Teléfono, la otra vez vi una buenísima que se llama Cuidado con lo que deseas, muy interesante eso, que sobre todo tiene algo de terror y esas cosas, ¿verdad? Muy bien. Ah, aquí la gente, yo también soy su fan, sí, se notan que son mis fans, igualitas, sí. Además, les digo como los otros cursos, yo subo los videos, yo no le estoy pidiendo a nadie, dile like, sígueme, no, nada de eso tiene que ser natural. Eso, ¿saben de los que yo soy de los que piensa que eso debe provocarlo el video por sí solo, ¿verdad? Que la persona te quiera seguir, ¿no? No tienes que estar pidiéndole a nadie que lo haga. Si eso no le provoca a alguien, ¿para qué vas a obligarlo a que te siga o que te dé un like? Sí. Eso es como yo viendo videos, no a todos les doy like, por supuesto. Mister, usted es famosísimo, tiene 1499 vistas en un video. Bueno, eso depende. Yo no conozco mucho la fórmula para eso, porque hay días que no me dan mucho cuando hago algo, pero eso es normal, tampoco busco eso. Muy bien. Bueno, hoy tengo preparado unos, ya después, ahorita después de clase los hago. Bien, entonces, en vista de que tuve que hablar yo, como dice 10, ¿verdad? Porque ustedes se parecen así. Lo que pasa es que no lo tengo a la mano. Vamos a ver esto. Son como un envasecito, ¿verdad? Ustedes creen que están vacíos, que no saben nada, ¿verdad? Que el profesor es el único que sabe, ¿verdad? El profesor es el único que sabe. Y ustedes creen que hay que llenarlos, ¿no? Ustedes también tienen conocimiento. Ustedes a veces saben más que yo, ¿verdad? Y por supuesto yo también aprendo de ustedes, pero no se crean que ustedes no saben nada o que el profesor lo sabe todo. Yo también hay cosas que no sé, ¿verdad? Que voy aprendiendo. Entonces, eso es importante. Bueno, no importa. Vamos entonces a comenzar, ¿verdad? Nosotros estamos viendo la electroquímica, ¿verdad? Eso es lo que dice la unidad número 5, electroquímica, ¿verdad? Es una palabra compuesta por dos vocablos, electro y química. ¿De dónde viene la palabra electro? Electricidad. Por ejemplo, electricidad, ¿verdad? Y hace referencia a qué partícula del átomo. Electrones. A los electrones. Recuerden que los protones y los neutrones se mantienen estáticos allí en el núcleo, ¿verdad? Y los que fluyen, obviamente, y se intercambian y forman enlaces son los electrones. De allí viene la palabra electricidad. ¿Y química? De la química.
Uy, sí, Reyes dice, obvio, de la química, ¿verdad? Entonces, nosotros en electroquímica vamos a ver la relación que existe entre la energía química y la energía eléctrica, por ejemplo, o cómo podemos... San Bello Balseca. 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 Dígame, mister. Explícame cuál fue tu intervención. Ninguna, mister, ¿Cómo que ninguna? es que salió una música y ya. Ah, salió una música ahí y ya. Interesante. Lo siento. Bueno, yo voy a cantar igual. Que digas lo que digas, ya sabes que no te vas a tener hoy, ¿verdad? Que pienses lo que pienses. Ok, gracias por tu intervención. Me encanta el ritmo musical, aunque las músicas de fondo me gustan más dramáticas, que sean como que me voy a suicidar, no como que estoy bailando. Ok, muy bien. Entonces, después de la pequeña interrupción musical, espacio publicitario patrocinado por la familia Balseca, vamos entonces a continuar. Estábamos viendo el término electroquímica, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. En el primer tema vimos procesos, algunos procesos electroquímicos naturales o que ocurren en la vida cotidiana, y obviamente recordamos un tipo de reacción. ¿Qué tipo de reacción ocurren en estos procesos? ¿Alguien recuerda? Dígame. Oxidorreducción. Oxidorreducción, muy bien. ¿Dónde un elemento, qué pasa con uno de los elementos en la reacción? Se oxida. No se oxida. Se oxida. ¿Y el otro? Se reduce. Se reduce. A ver, ¿quién gana electrones? ¿El que se oxida o el que se reduce? El que se oxida. Que se reduce. El que se Que reduce. se reduce. Yo sé que siempre eso produce confusión, ¿verdad? Porque cuando escuchamos la palabra reducir, significa como que se está haciendo más pequeño, ¿verdad? Y entonces como algo que se está haciendo pequeño va a ganar. Pero no es así, ¿verdad? El que se reduce es el que gana electrones, ¿verdad? O se hace más negativo. Y el que se oxida es el que cede o pierde los electrones en el proceso. Muy bien. Entonces, hay una aplicación, hay un proceso, ya lo vamos a ver, que es el que vamos a ver en esta primera parte, luego de nuestra, vamos a decir, nuestra amena conversación sobre lo que hicimos durante estos días, donde ninguno dijo nada, solamente Kersin, que ya le pagaron el 10º a sus padres para comprar ropa, y los demás, pues no dijeron nada. Campaín dijo lo que siempre hace, que es dormir, y 10 dijo, bueno, le lanzamos la pelota al profesor, que sea el profesor quien hable. Los demás nos mantenemos callados. Muy bien, ese es el resumen. Resumen patrocinado por Unidad Educativa Olimpia. Muy bien, vamos entonces a ver el proceso que vamos a trabajar. Entonces vamos aquí. Ok, ¿dónde está? Aquí está. Muy bien. ¿Listo? Perfecto. Aquí está. ¿Están viendo el proceso? El proceso que vamos a trabajar hoy se llama electrólisis, ¿verdad? Es el proceso que vamos a ver hoy, ¿verdad? En esta primera parte, la electrólisis, que es uno de los procesos electroquímicos que aplica lo que son las reacciones de óxido-reducción o la electroquímica. Si observamos en la imagen que está en la lámina, en mi fondo, ¿verdad? En la parte de aquí de atrás, observamos un modelo de electrólisis para el cloruro de sodio, ¿verdad? Donde tenemos dos electrodos. Aquí están estos electrodos, ¿verdad? Tenemos un electrodo que es inerte, ¿verdad? Que puede ser de platino, y tenemos otro electrodo, ¿verdad? Inerte que también puede ser de platino, ¿verdad? Los que no van a intervenir en la reacción. Tenemos una batería que está aquí y tenemos el flujo de los electrones, ¿verdad? En este que se llama ánodo, ¿verdad? Hay un cúmulo de electrones, ¿verdad? Se supone que aquí está el agente oxidante. Si este es el agente oxidante, ¿significa que es el que se oxida o el que se reduce? El agente oxidante. Se oxida. El que se reduce. Ah, no, el que se oxida. El que se reduce, muy bien. El agente oxidante es el que produce la oxidación del otro y él se reduce.
Y en el cátodo, ¿verdad? Tenemos el agente reductor, que es el que se oxida. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la electrólisis del cloruro de sodio, ¿verdad? En este caso. Vamos a la siguiente, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué es la electrólisis? La electrólisis, ¿verdad? Es un proceso electroquímico en el cual el flujo de una corriente eléctrica a través de una cantidad de materia genera cambios químicos, ¿verdad? Si estamos hablando de una reacción de óxido-reducción, significa que esta corriente química va a hacer que un elemento se oxide y que simultáneamente la otra sustancia o el otro elemento se reduzca, ¿verdad? Dichos cambios o reacciones químicas se producen en presencia de una fuente de energía eléctrica. Si vemos el esquema anterior, este que está aquí, se los volví a colocar en esta lámina. Si lo vemos aquí, ¿cuál sería la fuente de energía eléctrica aquí en ese modelo que está allí? ¿Alguien me dice? ¿Nadie me puede decir aquí, en este esquema, cuál sería la fuente de energía eléctrica? La batería. La batería, obviamente, muy bien, ¿verdad? La batería. Es como cuando tenemos un reproductor o un dispositivo que funciona con batería, por ejemplo, el celular. Si le quitamos la batería, ¿puede funcionar? No. No, ¿verdad? El que le proporciona la energía al teléfono, ¿verdad? Para que funcione, los voltajes, el amperaje, lo que corresponde allí, sería entonces la energía eléctrica, ¿verdad? Muy bien. Entonces sería la batería. Entonces aquí tenemos una nota en un cuadrito verde que dice el electrodo donde ocurre la reducción se llama cátodo, ¿verdad? Y aquel en donde ocurre la oxidación se llama ánodo. Entonces aquí tenemos ánodo y tenemos cátodo y sabemos que en el electrodo, cuando hablamos de electrodo, estamos hablando del metal que está aquí, ¿verdad? Sobre este metal va a ser la superficie donde un elemento, en el caso del ánodo, va a oxidarse y en el caso del cátodo se va a reducir, ¿sí? Entonces, por eso los electrones van en este sentido, van del ánodo al cátodo. ¿Por qué los electrones van hacia el cátodo? Porque en el cátodo es donde el elemento se reduce. Y recuerden que el que se reduce es el que gana electrones. Y por eso va en ese sentido. Y en el ánodo que ocurre la reducción es donde se transfieren los electrones que está perdiendo el elemento que se está oxidando. Entonces, él coloca los electrones aquí, ¿verdad? Los pierde aquí, pasa en este sentido y en el otro electrodo, por supuesto, está el que se va a reducir y gana los electrones. Y este va a ser el flujo de la energía, en este sentido donde están las flechas. Estamos viendo allí, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Seguro? Perfecto. Ok, vamos a seguir. La número 3. Vamos a ver ahora cuáles son las diferentes aplicaciones de la electrólisis. Tenemos una primera aplicación, ahí está un número 1, que es la electrólisis del cloruro de sodio en una solución, ¿verdad? Que fue el que estábamos viendo allí. Entonces aquí tenemos 3 compuestos químicos de gran importancia que se utilizan mucho a nivel industrial, por ejemplo, el hidróxido de sodio, ¿verdad? Con el que se hace, por ejemplo, la lejía. El hidróxido de sodio es un reactivo para la saponificación y obtener jabones, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos el cloro, que luego combinado en solución, con oxígeno, ¿verdad? Podemos obtener el cloro que nosotros utilizamos, ¿verdad? El hipoclorito para la producción de desinfectante. Además, esa es una de sus funciones. Tenemos el hidrógeno, ¿verdad? Que se obtienen a partir de la electrólisis de una solución concentrada de cloruro de sodio. ¿Alguien sabe qué es el cloruro de sodio en la vida normal, cotidiana? La sal. La sal, muy bien. Muy bien, es la sal, ¿verdad? Entonces aquí observamos, aquí nos explica el proceso y vemos las reacciones químicas. Recuerden que estamos obviamente en química, ¿no? Entonces el hidrógeno se produce en el cátodo mediante esta reacción. Aquí tenemos 2 moléculas de agua, ¿verdad? Más 2 electrones producen hidrógeno gaseoso más 2 iones oxidrilo, ¿verdad? Entonces, simultáneamente
El cloro se produce en el ánodo. Aquí tenemos el cátodo, ¿verdad? Que es donde se produce el hidrógeno. Aquí vemos el hidrógeno que está saliendo. Este es el cátodo. Y aquí está el ánodo, ¿verdad? Donde los iones cloro se reducen y producen, ¿verdad? Pierden 2 electrones, perdón, se oxida, no se reduce, se oxida y se produce cloro gaseoso. Observamos que el estado de oxidación aquí es -1 y el estado de oxidación aquí es 0. Es decir, que va perdiendo un electrón, pero como son 2 moléculas de 2 iones, se pierden 2 electrones. En el caso de este, ¿verdad? El que se está reduciendo sería el hidrógeno. El hidrógeno es +1, ¿verdad? Recuerden lo que vimos en la clase pasada de recordar los estados de oxidación. Aquí es +1, ¿verdad? Y aquí pasa a 0. Significa que gana un electrón. Pero, obviamente, recuerden que estamos hablando de 2 electrones porque son 2 átomos de hidrógeno. Muy bien. Entonces, y el tercer producto que está en la solución es hidróxido de sodio acuoso. Es decir, la solución que está aquí se va concentrando en hidróxido de sodio. Es decir, 2 átomos, 2 moléculas de cloruro de sodio más 2 moléculas de agua. Entonces producen lo que es el cloro gaseoso, el hidrógeno gaseoso y moléculas de hidróxido de sodio que van quedando aquí en la solución. Recuerden que aquí está entre paréntesis AC, que significa acuoso. Y tenemos abajo la reacción total. Entonces, una de las aplicaciones de la electrólisis es la obtención de hidróxido de sodio, cloro e hidrógeno a partir de, cloruro de sodio. Otra aplicación, ¿verdad? Es la refinación electrolítica de metales. Cuando escuchan la palabra refinación, ¿a qué creen que hace referencia? ¿Qué estamos haciendo con la palabra refinación? ¿Para qué se refina algo? Para que quede mejor. Para que quede mejor. Muy bien, es una buena aproximación. ¿Alguien que complemente las palabras que acaban de decir? Cuando digo, por ejemplo, voy a refinar el oro, ¿qué quiere decir eso? Hacer algo más puro, creo. Hacer algo más puro. Hacerlo más puro, ¿verdad? Muy bien. Perfeccionarlo. Tiene que ver con hacerlo mejor, quizás con la palabra perfeccionarlo también puede entrar allí, ¿verdad? En términos de lenguaje. Es un Dígame. proceso de purificación. Un proceso de purificación. Muy bien, de todas maneras ahí está la lámina, ¿verdad? Entonces la refinación electrolítica se conoce también como electrorefinación, ¿verdad? En el caso de la refinación electrolítica de los metales, electrorefinación. Y se consigue metales de alta pureza. Por ejemplo, se puede refinar el cobre porque el cobre extraído en los yacimientos no es cobre puro, sino por ejemplo óxido de cobre 1, óxido de cobre 2, ¿verdad? Tenemos sulfuro de cobre, tenemos estas sales y estos óxidos que se obtienen, ¿verdad? Los sulfuros de cobre y los óxidos en los yacimientos. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos pasar una corriente eléctrica, ¿verdad? Para que las impurezas salgan y obtengamos cobre de alta pureza. Eso le da mucho más valor agregado, ¿verdad? A la hora de venderlo. Eso se puede, eso es una de las aplicaciones. O la segunda. Entonces, la primera es la electrólisis del cloruro de sodio para obtener hidróxido, hidrógeno gaseoso y cloro gaseoso. La segunda es la refinación, ¿verdad? O la purificación de los metales que son extraídos de los yacimientos. En este caso tenemos un ejemplo que es el del cobre. ¿Ok? Se llama electrorefinación. Tenemos una tercera aplicación que se llama galvanoplastia, ¿verdad? Se llama galvanoplastia. Y en este caso, ¿verdad? Es una técnica que consiste en recubrir una pieza de metal o de otro material con una capa delgada de otro metal. ¿Cuál creen ustedes que es la aplicación de la galvanoplastia? ¿Por qué creen que un metal debe ser recubierto con otro? ¿Para evitar qué? ¿Para producir qué? Resistencia. ¿Resistencia a qué? A que se rompa o que... Por ejemplo, un barco, ¿verdad? O una pieza que está en constante contacto con agua salada, ¿verdad? Lo podemos recubrir de algo, no solamente de pintura, que es una de las opciones, ¿verdad? Lo podemos recubrir de otro metal cuya corrosión al agua salada, a la salitre, sea más resistente a esta, ¿verdad?
para hacer que este material perdure. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Tenemos una llave de hierro que el contacto con el oxígeno que está en el ambiente puede producir su oxidación y se corroe y puede dañarse rápidamente. ¿Qué estamos haciendo aquí? Recubriéndola con una capa de cobre, ¿verdad? A través de la galvanoplastia. Observen, tiene la misma estructura que vimos al principio de las celdas electrolíticas, ¿verdad? Y tenemos una fuente de poder que hace que entonces los iones cobre se depositen como cobre sólido sobre la superficie. En este caso, este es el cátodo y aquí tenemos el ánodo. Entonces la corriente va en este sentido, ¿verdad? Como es cobre 2, gana 2 electrones y se vuelve cobre 0, en estado de oxidación 0, que es sólido. Y se va depositando sobre la llave esa capa. Ustedes, este proceso que le dan idea, eso también puede ser una prenda, que yo la tenga de un metal que se oxide rápido, ¿verdad? Y pues, le coloque una pequeña capa de plata, una pequeña capa de oro y la venda en el mercado, ¿verdad? Entonces, por dentro no es 100% oro ni 100% plata. Hay que tener cuidado con eso. Una cosa es recubrimiento y otra cosa es que la prenda sea 100% el metal. ¿Estamos entendiendo? Porque se puede hacer así. Y aquí sale más barato porque podemos hacer la pieza de un material económico y recubrirlo solo con una pequeña capa que lo va a proteger del deterioro rápido, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una de las aplicaciones más importantes de la galvanoplastia, ¿verdad? Se encuentra en el recubrimiento de piezas de hierro o de acero con capas de zinc o de cromo, respectivamente, con el fin de hacerlas más resistentes a la corrosión del ambiente. ¿Verdad? Entonces aquí aparece un anillo, ¿verdad? Y lo estamos recubriendo con plata. Puede ser un anillo de hierro, un anillo de un metal que sea económico para los orfebres, y entonces lo que hacemos es recubrirlo y eso lo protege. No significa que sea 100% plata, sino que tiene un pequeño recubrimiento. Obviamente eso le da un poco de valor porque tiene allí, pero no es lo mismo que tener una pieza 100% pura hecha de ese material. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Entendimos lo que es la electrólisis? ¿Verdad? Utilizamos una fuente de poder que puede ser una batería, ¿verdad? Utilizamos 2 electrodos, uno es el ánodo y otro es el cátodo, ¿verdad? En uno de ellos ocurre la oxidación y en el otro la reducción, ¿verdad? Ocurre una circulación de electrones y obviamente la electroquímica es la aplicación de este proceso es que a través de la aplicación de una corriente eléctrica hay una transformación química. Hay elementos que, ¿verdad?, tienen un estado de oxidación y cambian a otro, porque unos se reducen y otros se oxidan. Y tiene una aplicación en la industria, ¿verdad? Ya vimos 3 aplicaciones de la electrólisis. Una es la obtención de hidróxido de sodio, por ejemplo, que se utiliza mucho en la obtención de jabones, a través de la electrólisis de cloruro de sodio. Tenemos la galvanoplastia, ¿verdad?, que es recubrir una pieza con otro metal o una pieza que es de cualquier material con un metal para quizás hacerlo más valioso, quizás protegerlo de la corrosión como vimos allí, ¿verdad? Y teníamos esos procesos que están allí, la electrorefinación también de los metales, ¿verdad? Hacer los metales más puros, y vimos un ejemplo como el del cobre. Eso es el proceso que vamos a ver ahorita. Ahora, en nuestra siguiente parte, en nuestra siguiente clase, vamos a ver cómo es esa celda y qué cálculos químicos podemos tener en cuenta allí para determinar, por ejemplo, qué cantidad de energía eléctrica se produce, cuál es la cantidad de sólido que se deposita sobre el otro, por ejemplo, sobre uno de los electrodos. Todo eso lo vamos a aprender en esta unidad, ¿no? Entonces, a través de este proceso o de esta parte de la química que se conoce como electroquímica. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Aquí en este momento es que Valseca debería poner la música, ¿verdad? Porque como nadie habla, entramos en el espacio publicitario. Parecen a Charles Chaplin. Solo quieren hablar con los ojos y yo no interpreto mucho las señas. Muy bien, bueno, queda menos de un minuto, ¿verdad? Son las 8. A las 8:10, 8:05, 8:10, les estoy haciendo la próxima llamada para la segunda parte de la clase. ¿Sí? Perfecto. 8:05 dice el horario, 10. Revísalo. Feliz día. Nos vemos a las 8:05 o a 8:10. Cuídense. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a encender la cámara, ¿verdad? Las personas que tienen la cámara desactivada. Tenemos 30.
Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Sí. Ok, listo. Ya tenemos el capture de la asistencia. Perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir entrando en materia, ¿verdad? Estábamos viendo, les dije que en la unidad número 6, para los que no estaban, ¿verdad? Era electroquímica. La clase pasada estuvimos recordando un poquito algunos conceptos que ya habíamos manejado en primero de bachillerato, como era la determinación de los estados de oxidación, el reconocimiento de lo que es las reacciones de óxido-reducción, ¿verdad? Donde lo que se transfiere, ¿verdad? De un elemento a otro son electrones, donde el que se reduce gana electrones, donde el que se oxida pierde electrones, ¿no? Y ahorita vimos uno de los procesos electroquímicos, ¿verdad? Más populares o el que se estudia, que es la electrólisis, con sus diferentes aplicaciones, ¿verdad? Vimos la electrólisis del cloruro de sodio para obtener hidróxido de sodio, que luego eso se puede utilizar en la industria para la obtención de jabones, por ejemplo, ¿no? Y también el hidróxido de sodio está presente, no sé si el de esta pacañería que utilizamos, ¿verdad? También tiene trazas de eso para producir lo que es el destape, pues, de estos canales, ¿no? Y ¿qué otra cosa tenemos? Tuvimos la electrorefinación de los metales, ¿verdad? Para hacer los metales más puros, salud, campaín, dinero, ¿ves? Amor no tienes, no estornudo la tercera vez. Ok, y Gracias. de nada. Y el último aplicación fue la galvanoplastia, que es recubrir un material o un metal con otro metal para evitar, por ejemplo, su corrosión. Vimos también que tiene aplicaciones en la orfebrería, por ejemplo, ¿verdad? Alguien puede hacer algo con hierro, con un alambre, ¿verdad? Un collar o algo así, y se puede recubrir con una pequeña capa de plata o de oro, por ejemplo, utilizando esta metodología que es la galvanoplastia. Muy bien, ¿verdad? La estructura que nosotros vimos, si ustedes recuerdan que estaban como, no sé, como unos beakers, ¿verdad? Vamos aquí a poner el video en Spotlight. Ok. Si tenemos los dos beakers, había como uno en una solución, otro en otra, ¿verdad? Además de esas soluciones que había introducido dentro de ellos, unos trozos de metal que se llamaban ¿cómo? ¿Cómo se llamaban las barritas de metal que estaban dentro de las soluciones? Electrodos. Inerte. Electrodos, ¿verdad? Que podían ser de un metal inerte, por ejemplo. Y arriba, con los cables, ¿qué había arriba? Batería. Ajá, una batería, muy bien. Excelente. Y nos decían Entonces, bueno, nosotros vamos a ver ahorita, ¿verdad? Lo que son las pilas electroquímicas o las celdas electroquímicas, ¿verdad? Se llama celda electroquímica, el arreglo que existe para que este proceso se dé, ¿no? Y vamos a ver algunos condicionantes, ¿no? Entonces, vamos a verlo. Entonces, ¿para qué? Ok. Aquí tenemos. Entonces, tenemos lo que son las pilas, ¿verdad? O las celdas electroquímicas, que es lo que nosotros vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a este primer apartado, que es la producción de corriente eléctrica por reacciones redox, ¿verdad? Aquí dice, si nosotros hacemos este experimento, donde tenemos una solución de sulfato de cobre y una barrita de zinc, y la introducimos, pues va a ocurrir un cambio químico. Recuerden que en las celdas electroquímicas ocurre un cambio químico, ¿verdad? Cuando se genera la corriente o la transferencia de los electrones, ¿verdad? Vamos a hacer este experimento en clase. Vamos a hacer este experimento en clase. Vamos a ver aquí. Aquí tengo sulfato de cobre en solución acuosa. ¿De qué color es? Celeste. Celeste. Bueno, ustedes le llaman celeste, ¿verdad? Azul. Muy bien. ¿Verdad? Y tenemos aquí
trocitos de zinc metálico. No sé si leen, ¿verdad? Que no les estoy mintiendo. Ahí dice zinc metálico, ¿verdad? Un poquitico ahí. Zinc metálico en granalla. Entonces, bueno, vamos a ver, tomar uno que sea larguito, que lo podamos observar. Aquí está. Ok. Aquí tenemos el zinc. ¿De qué color es el zinc metálico? Plateado. Plateado. Muy bien. Ok. Según lo que vimos, ¿verdad? Vamos a tener un recipiente, por ejemplo este, que es un beaker, y vamos a agregar, ya, vamos a destapar aquí con sumo cuidado, ¿verdad? Ok, aquí está listo. Vamos a agregar el sulfato de cobre, ¿verdad? Ahí tenemos, con eso es suficiente, ¿verdad? Tenemos sulfato de cobre. Tiene que comprar una mesita de esa un poquito más alta para que se vean aquí las cosas. Ok, entonces tengo sulfato de cobre, color azul, clarito, ¿verdad? O celeste, como lo quieran decir. Y tengo un... Vamos a tomarlo con la pinza, ¿verdad? Para ver mejor lo que va a ocurrir. Y tenemos un trocito de zinc, ¿verdad? Que es plateado. Sí lo estamos viendo, ¿verdad? Y ahí dice que se introduce el zinc allí, ¿verdad? ¿Y qué observamos? A ver, miren. Es negro, que oscurece. ¿De qué color se colocó? Negro. Gris. Negro. Negro. Negro, muy bien. Negro. Negro. Voy otra vez. Voy a tomar otro. Ya voy. Voy a tomar otro trocito. ¿Verdad? Repito aquí el experimento. Miren. Plateado, sulfato de cobre azul. Zinc plateado, ¿verdad? Vamos a introducir un pedacito. Aquí está. Y lo saco. ¿De qué color se colocó lo que introduje? ¿Miren? Negro. Negro. Ustedes lo ven negro. La parte Perfecto. negro. Perfecto. La Se parte oxida. de la solución es negra. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Vimos el cambio. Ok. Vamos entonces, ¿verdad? Vamos entonces a explicar un poquito, ¿verdad? Antes de decirles la teoría. Ya voy. Lo limpio con esto. Que no tengo aquí. Ok. Antes de entrar en lo que sería la explicación teórica, ¿verdad? Vamos a explicar con... A mí no me sale muy bien la letra todavía en esta pizarra por el lápiz. Ya, esperen que voy a tomar el lápiz que tengo en el bolso. ¿Verdad? Vamos a explicar la reacción que ocurre. ¿Qué reacción se supone que nosotros estamos estudiando? ¿Qué tipo de reacción? Óxido. Reducción. ¿Alguien me dice? Óxido, reducción. Óxido-reducción. Muy bien. Estábamos viendo reacciones de óxido-reducción. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál es la razón por la cual se coloca negra, verdad? Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es la razón por la cual se coloca negra? Entonces, vamos a compartir la pantalla para entonces observar aquí. Muy bien, vamos a compartir la pantalla. Esta pizarrita, aquí, listo. ¿Verdad? Vamos a observar aquí. Listo. Vamos entonces. Vamos a dibujar aquí, el de color azul. En el color azul le dije que había sulfato de cobre, ¿verdad que sí? Sulfato de cobre, es decir que es esta sustancia que está aquí. Ya bueno, ya bueno. Vamos a hacerlo un poquitico más grueso. Aquí, ok. Sulfato de cobre. CuSO4, ¿verdad? Obviamente. Y teníamos, ¿verdad? Lo estamos sumando con una barrita de zinc. Esto está acuoso y el zinc está sólido. ¿Sí o no? ¿Verdad? Que es lo que estoy introduciendo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Verdad? Si estamos viendo una reacción de óxido-reducción, el zinc, ojo con eso, el zinc tiene estado de oxidación. Si está sólido y solito, ¿qué estado de oxidación tiene el zinc? Allí, antes, en el estado sólido. ¿Cuánto vale el estado de oxidación para los que están solos sin mezclarse con nadie? Deben recordar esas normas, hay que repasarlas. ¿Cuánto? Dígalo, Kerstin, ya te leí los labios, sin miedo, no importa que nos equivoquemos. 0.
0. Recuerden que todos los elementos que no están combinados con ninguno, que están solo, es 0, ¿verdad? A menos que sea un ion, ¿verdad? Si me dicen Z más 2, por ejemplo, no es 0, es esa carga, ¿verdad? Es más 2 el estado de oxidación. Pero aquí está solo, neutro. Entonces sería 0. Muy bien, 0. ¿Alguien me dice, por ejemplo, el estado de oxidación del oxígeno, que normalmente tiene el oxígeno? -2. -2, muy bien, -2. Y sabemos que en el ion sulfato el azufre tiene +6, ¿verdad? +6, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería el cobre? Si es 4 por -2, este 4 multiplica este -2 del oxígeno. Serían -8, ¿sí o no? -8, coloco arriba -8. Y -8 más 6, ¿cuánto es? -2. -2. ¿Cuánto tiene que ser el cobre para que dé 0? +2. +2, muy bien. Ese es el estado de oxidación del cobre. Ahora, miren lo que va a pasar, ¿verdad? Les voy a dibujar lo que pasa. Tengo el cobre +2, el cobre +2, ¿verdad? Va a pasar a cobre sólido, ¿verdad? Que es el 0, a cobre sólido. Y sobre el zinc, donde se coloca negro, eso que ustedes ven negro es el cobre sólido. Estaríamos viendo como una galvanoplastia, ¿verdad que sí? Tenemos el zinc, lo introducimos, ¿y de qué se cubrió la capa? De cobre, ¿verdad? Entonces, ese es cobre sólido que está precipitando sobre el compuesto. Aquí está, ¿verdad? Tenemos el cobre sólido precipitado. Ahora bien, si paso de +2 a 0, ¿el cobre se está oxidando o se está reduciendo? O les cambio la pregunta mejor. ¿Está ganando o está perdiendo electrones? Está ganando. Está ganando. Está ganando. Entonces, ¿dónde escribo los electrones? ¿En los reactivos o en los productos? Si estoy ganando electrones. En los productos. Si lo escribo en los productos, lo estoy ganando. Pues es el resultado. Si lo escribo aquí, vamos a ver. Escribo aquí 2 electrones. Significa que este señor se está convirtiendo a esto y adicionalmente está liberando esto. Si lo libera, ¿lo gana o lo pierde? Lo pierde. Lo pierde, pero me acabas de decir que Ya, en el otro lado. que lo gana, ¿verdad? Entonces, los electrones van ¿en dónde? En los reactivos. En los reactivos. Cuando los electrones se ganan, van en los reactivos, ¿verdad? Él gana los electrones y se transforma en sólido. ¿Estamos de acuerdo? Gana los electrones y se transforma en sólido. Entonces, es +2 electrones. Muy bien. Entonces, si observamos, las cargas están balanceadas, ¿verdad? Si observamos, el cobre es +2 y estos 2 negativos que están aquí se suman, pero se restan porque son signos contrarios, ¿verdad? +2 menos 2 da 0. Y el cobre en producto está en 0, ¿sí o no? Está balanceada la carga. Ahora vamos con el zinc. El zinc, ¿verdad? Está sólido. Y él se convierte en iones. Lo que pasa es que no lo estamos viendo allí en la solución, ¿verdad? Porque no es visiblemente observable. A zinc +2, ¿verdad? En forma acuosa. Es incoloro ese ion, por eso no lo vemos. Y aquí está en sólido. Ahora, para pasar de zinc sólido a zinc +2, ¿él gana o pierde electrones? Pierde. Pierde electrones. Ahora, si los pierde, ¿dónde están ahora? Si están perdidos, si los soltó. En los productos. En los productos, muy bien. +2 electrones. Si observan, las cargas están balanceadas. En los reactivos el zinc es 0, ¿verdad que sí? Y en los productos tenemos zinc +2 electrones. Se suman algebraicamente y tengo +2 menos 2, me da 0. Ahora, entonces, repito, el cobre, me dijeron que se oxida o se reduce, el cobre. Se reduce. Se reduce porque gana 2 electrones, se reduce. ¿Y el zinc? Se oxida. Se oxida, muy bien, se oxida, ahí está. Entonces, ahí tenemos lo que acabamos de observar entonces, aquí en nuestra pantalla, ¿verdad? Esto que estamos observando, ¿dónde está? Aquí. Ok. Esto que estamos observando aquí es una reacción de óxido de reducción, donde el ion del cobre que está aquí en solución
se redujo a cobre sólido sobre la superficie del zinc. Y el zinc que estaba en la barrita o en este pedacito, se tuvo que haber oxidado y se tuvo que convertir en zinc acuoso, en ion, ¿verdad? Porque ambas reacciones ocurren simultáneamente. No es que solamente se reduce uno y no pasa nada. ¿Estamos de acuerdo? Ambas reacciones ocurren simultáneamente. Por eso se llaman reacciones de oxidorreducción y en algunos libros popularmente se llaman redox. Ambas reacciones ocurren simultáneamente. Simultáneamente. ¿Verdad? Y obviamente hay una transferencia de electrones. Si yo introduzco esto y busco un voltímetro, me va a dar una cantidad de voltaje porque hay una transferencia de electrones, como vimos en la electrólisis que estaba la batería. ¿Estamos de acuerdo? Claro, en este caso no hay batería porque esta reacción ocurrió de forma espontánea. Ya vamos a ver a qué se debe esto, porque puedo introducir dos metales aquí y no pasa nada. ¿Verdad? Entonces no hay ninguna transferencia, es porque no es espontánea esa reacción, no genera un voltaje positivo, ¿no? En este caso se generó un voltaje positivo. Muy bien. Ok, viendo esto, lo del experimento, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a el material que tenemos entonces nosotros en la plataforma, ¿no? Para que, bueno, lo vamos a ver a grandes rasgos y ustedes luego lo van a revisar, ¿no? Bueno, eso espero yo, que lo revisen. Ok, entonces ya hicimos aquí, vemos que cambia de color. Entonces hay una diferencia de energía entre los reaccionantes y los productos, entre los reactivos, ¿verdad? Y se produce una reacción de óxido-reducción. Ya les dije que si colocamos un amperímetro, si colocamos una bombilla, una lámpara, un foco, eso se va a encender, porque hay una transferencia de electrones. ¿Estamos claros? Hay una transferencia de electrones allí. No visualizamos, por ejemplo, la corriente eléctrica que se genera porque no hemos colocado, por ejemplo, el circuito está abierto. Pues si hubiésemos colocado un cable con un bombillito, o no sé si han hecho el experimento que colocan una solución salina y colocan el bombillo y se encienden. Quizás no con la misma intensidad, pero hay una corriente allí, ¿no? Ok. Así como está aquí tenemos una foto real de cómo se construye una celda galvánica, ¿ves? Aquí está cerrado el circuito, observen. Aquí tenemos una barra de cobre, aquí tenemos una barra de zinc, tenemos una solución de zinc aquí y una solución de cobre. Y esto que está aquí en forma de U, que están observando que es blanco, se llama puente salino, ¿verdad? En algunos casos puede ser como este al lado, una lámina porosa, ¿verdad? Y si observamos la transferencia de electrones, si coloco aquí, por ejemplo, un bombillo, se va, o un foco, como lo llaman ustedes, se va a encender, ¿no? Y hay una transferencia de electrones. Recuerden que lo que acabamos de ver es que el zinc se oxida, ¿verdad? Y el cobre se reduce. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? People? Students? Speaking. ¿Todo claro? ¿Seguro? Ok, voy a continuar, ¿verdad? No, ya que no quieren hablar, ¿verdad? Tampoco, entonces, bueno, aquí pueden revisar, ¿verdad? La descripción de la pila más detalladamente y cuál es la función del puente salino. Aquí tenemos cómo se escribe, ¿verdad? La notación de una celda galvánica. Seguimos con el ejemplo del zinc y el cobre, miren. Zinc sólido más cobre 2 produce zinc más 2 más cobre, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la notación. Comenzamos con el ánodo, ¿verdad? Obviamente negativo, zinc sólido, slash, zinc sólido, es decir, que el zinc sólido se transforma a zinc más 2, acuoso. Este doble slash significa el puente salino, que está aquí. Este es el puente salino, ¿verdad? O esta lámina porosa. Estamos hablando de la notación. Luego tenemos el cobre más 2, que se transforma en cobre sólido, ¿verdad? Y esto que está aquí representa la semirreacción de oxidación, y esto que está aquí representa la semirreacción de reducción. ¿Sí? Ok. Muy bien. Vamos entonces aquí. Potenciales de los electrones, ¿verdad? Normalmente en una batería, ¿verdad? Estas baterías, aquí tenemos un ejemplo de una batería, aquí también tenemos una, ¿verdad? Si observamos la que tenemos aquí en el control del aire acondicionado, ¿verdad? Ellas generan un voltaje, si nosotros las sacamos, ellas nos dice, por ejemplo, aquí dice que esta genera 4.5 voltios, ¿verdad? Entonces,
Las reacciones de óxido-reducción, como les dije anteriormente, si hay una transferencia de electrones, genera una corriente eléctrica y esto genera un potencial, ¿verdad? Un potencial de energía. Muy bien. El potencial de referencia o el cero de referencia en las celdas electroquímicas es el del hidrógeno, como observamos aquí, el 0 voltios, ¿verdad? La celda de hidrógeno es 0 voltios, siempre y cuando estemos a condiciones estándar, es decir, a una atmósfera y 25 grados, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un ejemplo para que veamos, ¿verdad? Nosotros hicimos ahorita sin sólido, aquí está, observen la simulación, ¿verdad? Sin sólido y una solución de cobre. Tenemos el puente salino y observamos aquí el voltímetro. 1.12, positivo. Positivo. Vamos a ver si lo cambiamos. Vamos a ver qué pasa si coloco aquí el cobre y aquí el zinc. Es el mismo valor, pero ¿cómo observan el signo aquí? Negativo. Negativo. Significa que al contrario, la reacción no va a ocurrir de forma espontánea. Los potenciales nos dicen qué reacciones son espontáneas o no. Vuelvo a cambiarlo para que vean, ¿verdad? Es el mismo valor porque es la misma reacción. Aquí voy a colocar zinc, aquí está zinc, y aquí voy a colocar cobre. Vean, 1,12, pero está positivo. Es decir, que en este sentido sí, que pase el zinc a zinc más 2 y el cobre 2 a cobre sólido, ¿verdad? Si lo hago al contrario, ¿verdad? Que el cobre sólido pase a cobre más 2 y el zinc más 2 a zinc sólido, no va a ocurrir, no voy a observar nada porque es negativo. Debería entonces imprimirle o colocar, por ejemplo, una fuente de poder que haga un voltaje mayor a 1.12 para que sea positivo y pueda darse la reacción. No sé si quieren probar con otro, a ver quién me dice. Ahí hay varias opciones para ver la circulación. Aquí podemos ver la circulación, ¿verdad? Díganme cuál coloco de este lado y cuál coloco de este lado para ver si la reacción es espontánea o no. ¿Nadie me dice nada tampoco? Hierro. ¿Dónde coloco el hierro? ¿De primero? Ajá. Ok. Sí. ¿Y a quién coloco del otro lado? Hidrógeno. Hidrógeno, perfecto. Ahí está, es positivo, ¿verdad? Bastante pequeño, pero es positivo. Significa que si coloco hierro con hidrógeno, esa reacción va a ocurrir, ¿verdad? Quizás con este potencial que es bastante bajito, quizás es lenta la reacción. Es bastante lenta. ¿Alguien me dice otro ejemplo para ver si es factible? ¿Nadie más? ¿Nadie quiere hablar? Nicole me dice, estaño con plata. Bueno, vamos a estaño. Entonces colocamos estaño hasta aquí y plata, aquí está. Aquí está, es positivo, ¿verdad? 0.93, casi 1 voltio. También es espontánea, ¿verdad? ¿Alguien me dice otra? Zinc y cobre. Esa es la que teníamos ahorita. Zinc, aquí está. Y cobre, es positiva, 1.2, es la que teníamos anteriormente cuando iniciamos. ¿Alguno más? Azufre y zinc. Azufre, aquí está, y zinc. Ok, aquí tenemos, es negativa. Entonces, si hacemos tal como está colocada, no va a ocurrir la reacción óxido-reducción. Quizás si lo cambiamos, ¿verdad? Por ejemplo, ponemos el zinc, ¿verdad? Que va a pasar de zinc sólido a zinc más 2, y al azufre, allí sí, ¿verdad? Es positivo. Es el mismo valor, pero va a cambiar el signo, ¿verdad? Si cambiamos el orden del ánodo y del cátodo. Muy bien. Esto está en la plataforma. Ustedes pueden probar allí, por supuesto, ¿verdad? Y ver, si le dan aquí a ver circulación, ven cómo fluyen los electrones, ¿verdad? Los electrones fluyen desde el zinc hacia el platino, ¿verdad? Y los iones positivos, aquí están, van hacia este sentido, los negativos así. Muy bien. Eso lo pueden ver esa simulación allí en la plataforma. Muy bien. Vamos a ver las escalas. Todas las reacciones han sido tabuladas aquí. Observen, ¿verdad? Todos estos potenciales, tal como están escritas aquí, estas son reacciones de reducción. Esta tabla está asociada a reacciones de reducción. Si yo observo
Litio más 1, que más un electrón pasa a litio. Aquí se está reduciendo el litio. Me dice menos 305. Entonces, el litio es más fácil que se reduzca o que se oxide, según ese voltaje. ¿Alguien me dice? Tiene menos 0,3. Perdón, menos 3,05. Menos 3,05. Tiene un voltaje negativo. Significa que la reacción, tal como está escrita, esta reacción así, tal como está escrita, genera un voltaje negativo. Entonces, ¿esa reacción va a ser espontánea o no? Sí. El voltaje es negativo. Para que sea No. Para que sea espontánea, No. ¿cómo debe ser el voltaje? ¿Positivo? Positivo, positivo. No lo escuché. Positivo. O Debe ser positivo. Entonces, el litio, ¿es más fácil que se reduzca o que se oxide? Repito, esto que está aquí es una Se reduzca. semi-reacción. Escuchen, por favor, es una semi-reacción de reducción. Así como está escrito, el litio se está reduciendo. Y así como está escrita, la reacción da un voltaje negativo. Entonces, el litio es más fácil que se reduzca o que se oxide. Que se oxide. Que se oxide, es decir, que esta reacción vaya en sentido contrario, hacia allá. ¿Verdad? Porque si va en el sentido tal como está escrito, el voltaje es negativo. Todos los que están aquí tienen voltaje negativo, es decir, que para ellos es más fácil oxidarse que reducirse, ¿no? Ahora voy a bajar aquí. Voy a bajar. Aquí tenemos el de referencia, que es el de hidrógeno, es 0. Observen que aquí está 0, ¿verdad? El potencial es 0, es el de referencia. Los que están aquí abajo son todos positivos. Significa que todos estos iones por debajo, ¿verdad? Que son positivos, es más fácil que se reduzcan o que se oxiden. Si estas reacciones son de reducción. que se reduzca. Que se reduzcan, muy bien, que se reduzcan, muy bien. ¿Cuál es el que tiene el mayor poder oxidante? ¿Este, que es 0,14, o este, que es más 1,36? ¿Cuál de los dos tiene mayor poder oxidante? Aquí dice poder oxidante. El 1.36. El 1.36. 1,36 tiene mayor poder oxidante. Muy bien, tiene mayor, porque si lo escribo así, genera este voltaje correspondiente, ¿verdad? El mayor poder oxidante. Y de estos, ¿cuál tiene el mayor poder reductor? ¿Este que es menos 0,13 o este que es menos 3,005? Menos 3,05. Menos 3,05, ¿verdad? Porque obviamente si el que tiene poder reductor es el que se va a oxidar. Si yo volteo esta reacción, va a generar el mayor voltaje, que es 3,05 en forma positiva. Ahora, si yo les dijera, vamos a construir una batería electroquímica utilizando esta tabla que está aquí, ¿cuál escogerían para que el voltaje total fuera positivo? Entonces vamos a verlo. El voltaje de una celda, ¿verdad? Ya lo vamos. El potencial de una batería. Déjenme colocar aquí esto, la flechita. Okay. Aquí vamos a este apartado. El potencial de una batería se calcula de la siguiente manera, ¿verdad? De una batería, esto. Va a ser el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo, ¿verdad? Recuerden que el cátodo es el que se reduce o el que se oxida. Vamos a ver si se recuerdan. El potencial del cátodo, ¿es el que se reduce o el que se oxida? Reduce. El que se reduce, muy bien. ¿Y el potencial del ánodo, es el que se oxida o el que se reduce? El que se oxida. El que se oxida, muy bien. Si yo voy a mi tabla, ¿verdad? Significa que este potencial está en la tabla, ¿verdad? Supongamos que yo quiero hacer una celda, ya vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Un potencial aquí.
Yo quiero hacer una celda con sodio. Aquí está la celda de sodio. Una celda con sodio y una celda con, no sé, con zinc. Aquí tengo, ¿verdad? Una celda con sodio y una celda con zinc. Así como están escritas las reacciones, son de reducción. ¿Cuál de los dos ustedes pondrían a que se reduzca? ¿Al zinc o al sodio? Recuerden que este es el valor, este valor que está aquí es si se reducen. Si se reducen. Tal cual como está escrita la reacción. ¿Cuál de las dos reacciones pondrían a reducirse? ¿Al zinc o al sodio? Al sí. Al zinc. Al zinc, muy bien. ¿Y el sodio qué va a hacer? Se oxida. Oxidarse. Muy bien, entonces la reacción debo escribirla al revés, en este sentido. Por lo tanto va a ser este potencial, pero con signo Positivo. positivo. Muy bien, positivo. ¿Y qué pasa cuando yo sumo entonces estos dos? ¿Verdad? Los voy a sumar. Ahora este es positivo porque el sodio se va a oxidar y este va a quedar tal cual como está allí. Negativo porque es el que se va a reducir. ¿Cuánto es el valor? ¿Cuánto va a dar el potencial de esa celda? 1.98. 1.98. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces, para que una pila funcione, el voltaje debe ser positivo. Entonces, dijimos que el sodio se va a oxidar, ¿verdad? Y que el zinc se va a Reducir. reducir. Entonces, el zinc lo escribo tal cual como está aquí. El zinc más 2 va a pasar a zinc sólido. Pero la del sodio no la puedo escribir así. La tengo que escribir al contrario. Estamos entendiendo por qué, ¿verdad? Si la escribimos al contrario, este voltaje ya no va a ser negativo, sino que va a ser Positivo. positivo. Muy bien. Vamos a los de abajo. Estos aquí tomando dos negativos. Si estamos aquí en dos positivos. Vamos a ver. Vamos a tomar, por ejemplo, el cobre que tengo aquí y la plata. Recuerden que estos son potenciales de reducción. Así como están escritos, están reduciendo los dos. ¿Cuál de los dos pondrían a oxidarse? ¿Al cobre o a la plata? La plata. A la plata. Plata. Muy bien, vamos a poner a la plata. Si la plata se va a oxidar, esta es la reacción. Por lo tanto, ya no es positivo, ahora es Negativo. este valor es negativo. Muy bien, ya voy. Negativo, ¿verdad? Y el de arriba va a quedar tal cual, como está allí con ese signo. Ahora, vamos a sumarlos. 0.34 positivo y 0.80 negativo. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Menos 0,66. Menos 0.66. ¿Esa reacción más es posible? No. No, ¿verdad? Tiene que ser positiva. Porque el potencial entonces es negativo. ¿Qué tengo que hacer? Entonces la plata no se oxida. ¿Quién se oxida? El cobre. El cobre. Muy bien. Entonces borro aquí, ¿verdad? Borro esto y borro esto. Entonces, ¿quién se oxida? Es el cobre. El cobre va al revés. Entonces ya este no es positivo, es Negativo. Negativo. perdón, ya voy. Negativo, que escribí mal aquí. Es negativo. Y ahora me va a dar, ahora entonces hago la suma algebraica. 0.80 positivo y 0.34 negativo. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? $0.34 negativo y 0.80 queda positivo porque es tal cual como está allí. 0.46. 0.46. 0.46. ¿Positivo o negativo? Positivo. 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 Entonces, ¿es posible o no construir una pila así? Sí.
Sí, correcto. Entonces, ¿el cobre se oxida o se reduce? Se oxida. Se oxida, muy bien, porque es el contrario. Y entonces la plata se reduce. Muy bien. Muy bien. Estamos entendiendo lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, repito, ¿verdad? Si yo voy aquí, vamos a salirnos de aquí, ¿verdad? Si yo voy aquí, entonces, si a mí me dicen el potencial de mi pila, debo hallar el potencial del cátodo, que es el que se reduce, el potencial del ánodo, que es el que se oxida, ¿verdad? Y entonces hacer la resta correspondiente, ¿verdad? La suma algebraica